Contando Mujeres, Las Mujeres Cuentan, es una serie de podcasts que tratan de restituir el papel de las mujeres en el pasado. La historia ha sido transmitida en lo que a mujeres y otros colectivos se refiere desde un error cognitivo, la ucronía, la reconstrucción histórica basada en lo posible pero no en la realidad, proyectando prejuicios y estereotipos del presente en la interpretación del pasado. A través de estos podcasts basados en objetos del Museo Arqueológico Nacional, trataremos de desvelar verdades nunca contadas o silenciadas por la historia. A lo largo y ancho de la historia del arte se ha podido ver cómo las mujeres han quedado casi siempre relegadas a un segundo plano, como si se trataran de meros objetos decorativos o como las criadas de una sociedad patriarcal. En muchas obras se puede ver a madres y esposas, figuras únicamente atadas a este papel, y cuando alguna tenía pensamiento propio o no acataba lo preestablecido, se le ponía a la altura de un demonio. Esto ha pasado en grandes figuras históricas como Cleopatra, considerada antes por seductora que por su inteligencia y el buen gobierno que hizo de Egipto. Bueno, ya estamos con el mismo tema de siempre. A ver, tranquilidad, porque a pesar de que las sociedades pasadas, y casi que también las actuales, son muy machistas, y ojo al tópico, not all men... Bueno, chicos, haya paz, que los dos tenéis razón, no hace falta matarse para discutir el tema. Cierto es, y gracias Luis por el tópico de not all men, porque vamos a darle aquí una vuelta. A ver, a pesar de este reflejo del patriarcado imperante en la mayoría de sociedades a través del arte, no siempre ha sido norma, y aquí contamos con dos ejemplos que se encuentran en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. La pareja de oferentes y la placa funeraria de la tumba del Marqués de Navas. Claro, no es lógico pensar que todos los hombres se comportaban de la misma manera en todas las sociedades. Es imposible que exista semejante homogeneidad en un planeta tan amplio y con culturas tan distintas, sobre todo si partimos de la idea de que muchas culturas antiguas eran matriarcales, o al menos con una consideración igualitaria entre los sexos. Y seguramente quedase algún trazo de esto, ya sea las costumbres o mentalidades de algunos pueblos. Cierto, Diana, muy cierto. Aunque yo creo que la mentalidad patriarcal se ha impuesto por lo que vemos en muchísimas referencias a la mala situación por la que pasan las mujeres a lo largo de la historia a través del arte. ¿No creéis? A ver, sí, sin embargo no podemos omitir la figura de algunos hombres como cuidadores de la familia, como gente que ha tratado en igualdad a sus correspondientes femeninas o gente que ha necesitado la ayuda de una mujer. Del mismo modo que hoy sabemos que muchas mujeres desafiaron las leyes y las costumbres que las sometían, muchos hombres también lo habrán hecho y habrán apoyado la igualdad. Mismamente, la cabeza de homínido que está en el arqueológico está desdentada, por lo que se presupone que alguien ha tenido que darle de comer o incluso masticarle la comida. Puede haber sido una mujer, pero también puede haber sido un hombre, o una pareja. El afecto a veces está por encima de los mandatos, como Antígona. No me había parado a pensarlo. A ver, yo no quiero decir que todos los hombres fueran unos ogros, o que todos pensasen como ciertos políticos actuales. No, es más. Lo que dices me parece muy acertado. A nivel artístico, ya que mencionas esa cabeza, tenemos también a la pareja de oferentes. Refréscame la memoria. La pareja de oferentes es una escultura del siglo II a.C. Es una figura íbera que representa un pacto matrimonial. En esta clase de pactos, tal y como se ve representado en ambas figuras, masculina y femenina, adoptan el mismo estilo de vestimenta y ornamentos, collares, brazaletes y pendientes. Ambas figuras, a pesar de que una de ellas no tiene cabeza, muestran una actitud muy similar mientras agarran un objeto y miran al frente. También la placa funeraria de los marqueses de Navas. Cuéntanos. La placa funeraria sigue un estilo similar. Es una placa funeraria en la que se ensalza la figura de una mujer conocida por su bondad y virtudes, María Enríquez de Córdoba, que al contrario de lo que nos muestra la tradición, encabeza a ella la inscripción y no su marido, y es ella la que pasa la historia por lo antes mencionado. ¡Qué curioso! Ambas figuras aparecen a la misma altura y es la que ostenta el epitafio de la tumba, pese a que es su marido el dueño del marquesado. Se alaban sus virtudes y no se la trata como a un mero objeto en propiedad, como solía ser por la época. La figura de bronce la muestra arreglada, como procede una dama de su estatus, mientras que su marido aparece en traje de guerra. Un rostro sereno la precede y se nos revela en su inscripción el motivo de su muerte, cáncer de mama. En ambas figuras podemos observar cómo ese rol de la mujer en las sociedades patriarcales queda subvertido, para mostrarse igual a la figura de sus maridos o correspondientes masculinos. En ambas obras las figuras femeninas demuestran el mismo porte, y se las hace del mismo tamaño y con los mismos atributos, o similares, que las de la contraparte masculina. En la lápida es muy notorio esto por la inscripción funeraria, donde se ensalza la figura femenina no solo por su belleza, sino por otros atributos. Siendo extraño que no sea un epitafio en honor a su marido por ser el titular de la nobleza. Ahora volvamos al principio.
Esto se hace similar al tópico de Not All Men, y es que es cierto, Not All Men, but almost, ya que en lo que a arte se refiere es bastante complejo encontrar 1. Figuras femeninas similares a estas, o 2. Mujeres artistas de épocas anteriores al siglo XX, y aún después son complicadas de encontrar. Y es muy fácil decir que hay igualdad entre hombres y mujeres en ciertas obras, la hay, el problema es que es muy difícil de encontrar, ya que lo que es norma, por desgracia, es la consideración de inferioridad de la mujer. Esto es a lo que me refería. ¿Ves que no hacía falta matarse para hablar las cosas? Creo que tanto Abraham como yo hemos podido ver que la masculinidad no tiene por qué ser frágil y tóxica, sino que hay muchos tipos, y puede verse en algunos ejemplos, aunque por desgracia no haya muchos. Amén a lo que has dicho, que la mayoría no haga a la norma, y seguro que si rebuscamos bien encontramos algún ejemplo más, tipo Hipatia, Cleopatra, Isabel de Castilla... Claro, seguramente que haya muchos ejemplos más, quizá menos de lo que nos gustaría, pero por lo menos hemos llegado aquí a un consenso entre todos. Ni generalizar totalmente, pero tampoco ver los pocos casos distintos, sino buscar un término medio, como diría Aristóteles. Igual que ha habido hombres que fueron el exponente de la destrucción, también hubo otros que se negaron a formar parte de la guerra. Esos también se merecen una historia, menos Juego de Tronos, por favor. Quizá lo que habría que hacer es una nueva revisión de la historia y de la arqueología, no basada en la destrucción, las guerras o la dominación, sino en los logros que la sociedad ha conseguido a través de la cooperación. Eso es el verdadero progreso, ¿no? Exacto. Yo creo que entonces podemos despedirnos aquí, que la conversación ha sido súper interesante, pero si seguimos hablando nos dan las uvas del 2023.